Hola, buenas a todas y a todos. Me llamo Ana Pino, actualmente trabajo como profesora de formación profesional para el Ministerio de Educación y soy miembro del grupo de investigación Conocimiento Abierto para la Acción Social, vinculado a la Universidad de Granada. Desde hace unos meses, aproximadamente desde septiembre, he estado colaborando con la plataforma EPALE en calidad de embajadora EPALE en el ámbito de la formación profesional. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, pues básicamente en que tengo que realizar una serie de publicaciones y contribuciones en la plataforma y darla a conocer. Por eso EPALE constituye el punto de partida de esta comunicación, en la que os pregunto, ¿es esta plataforma virtual y literaria un lugar sin fronteras? Bueno, pues lo cierto es que es difícil responder a esta cuestión si no sabemos lo que es EPALE. Así que voy a empezar describiendo qué es la plataforma y cuál es su finalidad. ¿Os suena? ¿No suena lo de EPALE? Bueno, pues arrancamos, ¿vale? EPALE es una plataforma electrónica destinada al aprendizaje de adultos en Europa. Su símbolo es este arbolito que veis por aquí y que me ha dado la excusa perfecta para elegir las imágenes del fondo de mis diapositivas. Hace años sabéis que venimos conociendo lo que es la plataforma eTwinning, pero eTwinning no dejaba espacio, por ejemplo, a los profesionales de los CEPA, de los Centros de Educación de Personas Adultas, porque es un lugar en el que desarrollar proyectos europeos de educación escolar. EPALE viene a compensar ese déficit de eTwinning, pero además tiene una finalidad mucho más general, que es ampliar y mejorar la oferta formativa dirigida a todos aquellos profesionales que de alguna manera se vinculan con la educación de personas adultas, fundamentalmente bien desde los centros de educación de adultos o desde el ámbito de la formación profesional. De esta manera, bueno, pues EPALE trata de ser un espacio en el cual pues, todas estas personas encuentren a otros profesionales con los que compartir ideas interesantes, buenas prácticas. EPALE, de hecho, bueno, está diseñada con esa finalidad y por eso, además de otras secciones, incluye estas dos, que son las que me interesan especialmente en esta presentación. Contribuye y colabora. ¿Qué encontramos en la sección de contribuye o contribute en inglés? Pues distintas subsecciones, la de temas, las entradas de blog, las noticias, los eventos, las historias de comunidad y el Get Involved, que es bueno, el acceso a través del cual podemos hacernos miembros de la plataforma. Los temas incluyen distintas líneas temáticas a las cuales podemos sumarnos en caso de que nos interesen. Y ahí pues se intercambian un montón de ideas relacionadas en general con estudiantes, con entornos de aprendizaje, de educación formal, no formal e informal, con políticas educativas, con sistemas de gestión de la calidad. En el espacio de blog, pues fundamentalmente encontramos las entradas de las embajadoras y los embajadores EPALE, pero también de los gestores de la plataforma. En ellas, pues, comentan todas aquellas informaciones que son de su interés, que les inquietan, que les preocupan o que les inspiran, ¿no? Cosas bonitas en relación con el trabajo en los centros de adultos. La sección de noticias nos da a conocer un montón de cuestiones relevantes que se producen a lo largo y ancho de Europa en relación con la formación profesional y con los CEPA. Y luego la sección de eventos viene a funcionar como un calendario a través del cual podemos conocer multitud de jornadas formativas, de eventos, de acontecimientos que tienen lugar no solamente en los centros educativos, sino también en las localidades y que de alguna manera implican al alumnado y al profesorado del ámbito de la educación de adultos. Bueno, además encontramos otras muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues cursos que pueden realizar los profesionales de la educación. Las historias de comunidad, pues muchas veces toman la forma de entrevistas que se realizan a personas que tienen carreras importantes en el mundo de la educación, pero en otras muchas circunstancias
vienen a estar protagonizadas por estudiantes, adultos, por personas adultas que han encontrado en la educación la llave a través de la cual pues superar sus problemas, sus circunstancias y elaborar o construir una mejor versión de sí mismo y prosperar en el mundo, no solo de lo académico, de lo educativo, sino también en el entorno social y en el mundo laboral. Ya os he hablado del Get Involved, así que dejando atrás la sección de contribuye, nos vamos a la de colabora, que también se subdivide, como podéis ver en otras secciones, la comunidad de prácticas, las discusiones o debates, las organizaciones, la comunidad de profesionales europeos de la formación profesional, que es justamente lo que significa VET, Vocational Education and Training, y luego tenemos aquí dos espacios, Partner Search y Erasmus Plus Space, que son relativamente nuevos y que sirven, por un lado, para encontrar socios con los que desarrollar proyectos Erasmus Plus y que, por otro lado, proporcionan un espacio en el que dar continuidad a esos proyectos pues de manera híbrida, más allá de las movilidades, ¿no?, que se producen físicamente, proporcionando un espacio a través del cual intercambiar información de manera fluida y segura. ¿Qué encontramos en el espacio de discusiones? Y así vamos para atrás, ¿no?, desde la tercera columna hacia la primera. Pues un montón de líneas de debate abiertas que ya están creadas, pero podemos crear las nuestras también, sobre temas que nos puedan interesar. Pues, por ejemplo, pues yo qué sé, el desarrollo de las competencias digitales en el mundo de la educación de las personas adultas, o cómo afrontar las enseñanzas desde las prisiones, donde el alumnado no suele tener acceso a Internet. ¿Qué encontramos en organizaciones? Pues un listado interminable de instituciones europeas vinculadas con la educación. Es posible acotar la búsqueda a través de herramientas que nos permiten localizarlas pues, por países y según las finalidades de estas instituciones. Las comunidades de práctica son las que más me interesan, ¿no? Es la sección que más me interesa en esta comunicación. ¿Pero qué son? Pues básicamente espacios virtuales a través de los cuales los profesionales de la educación de adultos se reúnen en torno a aquellos temas que verdaderamente les interesan, pues a nivel personal y profesional, o en los que necesitan profundizar para llevar a cabo su trabajo de manera más eficiente y también más reconfortante. A partir de aquí, dicho todo esto y teniendo en cuenta que hay otras secciones en las que no me he metido, ¿qué diríais acerca de PALE? ¿Es una plataforma sin fronteras? Bueno, pues yo me atrevería a decir que sí, o que al menos ha sido diseñada con la intención de no crear, no levantar fronteras, sino de abrir caminos para que los profesionales de la educación de personas adultas encuentren un espacio abierto a través del cual intercambiar información, estar al día de eventos, familiarizarse con las últimas tendencias en la educación de personas adultas. Además, todo esto puede hacerse a través de distintas lenguas, porque encontramos textos publicados en español, en inglés, en alemán, en italiano, en francés y en otras lenguas de la Comunidad Europea. Por tanto, si tuviéramos que poner alguna pega o decir que hay alguna frontera en EPALE, estas vendrían impuestas por el acceso a Internet, ¿no? O por la disponibilidad de equipos informáticos o dispositivos móviles. Pero realmente la finalidad de la plataforma no es, como he dicho antes, levantar fronteras, sino todo lo contrario. A partir de ahí, podríamos decir que EPALE, pues efectivamente, es una plataforma o un espacio virtual donde se diluyen las fronteras geográficas y políticas, se desdibujan los límites de la educación no formal e informal y se superponen los márgenes de la formación inicial y permanente, porque cualquier persona puede darse de alta como miembro de EPALE, incluso si todavía no está trabajando. De la misma manera, aunque no sé si os va a parecer una idea un poco retorcida,
entiendo que puede describirse la literatura, porque es verdad que los textos literarios pueden materializarse o tomar forma a través de soportes digitales y analógicos, ¿no? Pero también puede decirse que la literatura es un mapa de fronteras desdibujadas y palabras tendidas para quienes quieran recorrerlos, ya que los textos literarios en general y particularmente los narrativos constituyen un auténtico espacio en el que superar limitaciones o fronteras espaciales y temporales, cultivar el conocimiento propio mediante la interpretación de vivencias ajenas, lo cual ayuda a promover la empatía, la tolerancia, la interculturalidad, ¿no? Siendo esas vivencias ficticias o reales. Y también se puede impulsar o favorecer el aprendizaje sobre nosotros mismos y sobre los demás a lo largo de todo nuestro periplo vital. Eh, bueno, si aceptáis este paralelismo, ¿no? Y si, bueno, os confieso que además de interesarme por la formación del profesorado, la educación de adultos, la formación profesional, como decía anteriormente, la educación en general, os digo que especialmente me interesa la didáctica de la lengua y de la literatura y el uso de los recursos literarios en el aula para desarrollar pues, proyectos interdisciplinares y experiencias que promuevan un desarrollo integral en el alumnado, pues me pregunto si EPALE, a través de las secciones de Contribuye y Colabora, eh, deja espacio, ¿no? A este uso didáctico de los textos literarios y si lo hace, contribuye de esta manera aún más a superar esas fronteras que no está por la labor de levantar. ¿Qué presencia tienen los textos literarios en EPALE? ¿O cómo se trabajan? ¿O qué referencia se hace a los mismos a través de estas secciones y de sus distintas publicaciones? Bueno, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues iniciar el análisis de toda la información que ha sido publicada en la sección Contribuye desde comienzos de este año, desde el 1 de enero hasta el 30 de mayo de 2023, utilizando las palabras clave literatura y literario. Maxi Alcañiz, que es uno de los magníficos asesores de el Ministerio en las dependencias que este tiene en Madrid, me ayuda a rastrear todos estos textos. Me consta que hay otros que también están relacionados directamente con los textos literarios, porque yo misma he hecho recomendaciones sobre ciertas novelas en la plataforma, pero no saltan a partir de la utilización de esas palabras clave. Masi me ayuda y bueno, localiza 22 entradas, algunas de las cuales son noticias, otras eventos, otros recursos. La mayoría de ellas son entradas de blog y todas quedan enlazadas aquí. Por eso veis que estas palabritas aparecen en letras azules y algunas otras también. No las voy a describir todas una por una, pero sí voy a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, los cuentos que yo cuento dan a conocer una publicación que ha hecho una profesora que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional dando clase en prisiones a personas adultas. Ya está jubilada y a partir de todas esas vivencias que ha tenido a lo largo de su carrera profesional, se inspira para escribir una serie de narraciones cortas que se encuentran en este libro, los cuentos que yo cuento. Murales literarios nos da a conocer la visita de un grupo de adultos a una zona de su localidad en la que, bueno, determinadas paredes están ilustradas con grandes figuras de la literatura española. Me parece que esta idea es fácilmente transferible a otros lugares como Ceuta, que es la ciudad de la que yo os hablo. Me encantaría que los centros educativos que tienen nombres de literatos y literatas estuvieran decorados de esta manera o que las proximidades de las bibliotecas públicas contaran con este tipo de murales o con fragmentos, ¿no?, de obras literarias distribuidas por el suelo, como ocurre con las que vemos en el barrio de las Letras en Madrid. Esta de aquí, la tercera, me suena, la escribí yo, los textos literarios, recursos didácticos en la formación profesional. A través de la misma recomiendo
pues una serie de narraciones publicadas por una editorial española en la que a través de textos literarios se dan a conocer distintos grupos vulnerables. Me parece que en sí estos libros constituyen un recurso que se podría utilizar en el aula de ciclos formativos como el medio en atención a personas en situación de dependencia o los ciclos superiores de promoción de la igualdad de género, de integración social, incluso de animación sociocultural y turística o mediación comunicativa. Los mismos no solamente sirven para promover competencias puramente comunicativas en el alumnado, también competencias interculturales, habilidades de carácter social como la empatía, la tolerancia, el ejercicio de la escucha activa, que es otra habilidad importante, ¿no? Otras muchas cosas que nos ayudan a forjarnos como personas y como profesionales. Y a su vez, dichos textos pueden ser explotados en el futuro por mis estudiantes cuando estén ya trabajando en contextos profesionales reales. Otras de las experiencias que vemos por aquí tienen que ver con la organización de concursos literarios que motivan al alumnado, ¿no?, a escribir sus propias producciones literarias o con visitas de autores literarios a centros educativos dentro del marco de proyectos del fomento de la lectura. La entrada que hace referencia a la aplicación eBiblio me pareció curiosa. Yo no conocía esta herramienta que está instalada en todas las páginas de la Biblioteca Públicas Española y nos permite realizar préstamos de recursos digitales. Por aquí, Puro Teatro nos permite conocer la experiencia o parte de la experiencia de un grupo de docentes de un centro de adultos que se traslada al norte de Italia, desarrollando o en el desarrollo de un proyecto europeo para adquirir pues conocimientos y habilidades relacionadas con las estrategias creativas y de desarrollo de lo que es una obra teatral. Se forman en técnicas teatrales con la intención de luego llevar todo eso a sus aulas. Y luego, por nombrar otra, me llamó la atención la sociedad y la medicina en la época de Don Quijote, que es la última del listado. Un grupo de estudiantes de atención a personas en situación de dependencia, que como os he dicho antes, es un ciclo medio de FP, organiza pues una muestra e incluso una representación teatral a partir de la lectura de determinados pasajes del Quijote en los que identifican ciertas dolencias y, bueno, a partir de los mismos hacen recomendaciones para tratar esas enfermedades y ayudar a las personas que las padezcan. La revisión del contenido de todas estas entradas me hace pensar que el profesorado aborda la enseñanza de la lectura y de la escritura a partir de la explotación de textos literarios en sus aulas desde una perspectiva socioconstructivista, la cual permite no solamente el desarrollo de habilidades de lectura y escritura en sí o de competencias comunicativas en general, sino también de otro tipo de habilidades. Este tipo de planteamientos contribuye a dotar de sentido a las experiencias o a las prácticas escolares o puramente de aula, conectándolas con todas aquellas otras cosas que hacemos en nuestra vida y contribuyendo así al desarrollo global del alumnado de distintas competencias, las comunicativas, las interculturales, las sociales en general, competencias digitales también, todo ello con la intención de que superen limitaciones, fronteras y sean capaces de dar un paso al frente en el ámbito de lo personal, a la hora de adquirir un trabajo o de promover en el mercado laboral y de desenvolverse como parte de una ciudadanía activa y crítica. ¿Qué ocurre con la sección colabora? Pues mira, aquí no ha sido posible utilizar palabras clave, ni he podido tirar de Maxi, así que bueno, faltaría más, ¿verdad? Bastante me ayudó. Tuve que revisar las 404 comunidades de práctica que en mayo estaban dadas de alta en la plataforma. De todas ellas, podemos decir que 24 de manera más o menos directa e indirecta estaban relacionadas con la explotación de textos literarios en el aula. Algunas de ellas promueven el bienestar de las personas, por ejemplo, a partir de las lecturas compartidas,
o de la lectura autónoma de textos literarios, de la producción de textos literarios por parte del alumnado. Otras pues tratan de promover la recuperación del folclore, de la tradición de los pueblos, de las comunidades, recogiendo pues su música y también su tradición literaria. Algunas de ellas, pues por ejemplo, aglutinan al profesorado de las escuelas oficiales de idioma, que como sabéis, no solamente utilizan pues textos periodísticos o textos científicos de carácter argumentativo para favorecer el desarrollo de las competencias comunicativas en distintas lenguas de sus estudiantes, sino que también se sirven de los textos literarios para ello. ¿Qué más tenemos? Pues, por ejemplo, algunas de ellas están directamente entroncadas con los textos teatrales, ¿no?, que constituyen una parte de la literatura, o con el storytelling, con la narración de cuentos en el aula. En cualquier caso, podemos decir que entre estas comunidades de práctica, la literatura es utilizada como una fuente para promover el bienestar de las personas, como un recurso que se pone al servicio del desarrollo de la interculturalidad, del conocimiento propio, de la empatía, de la solidaridad, y también está al servicio de la didáctica de las lenguas y de sus literaturas. La literatura es aquí también una fórmula que sirve para preservar el folclore, el patrimonio cultural de los pueblos, y es un elemento que queda integrado en metodologías que tratan de ser innovadoras y de promover procesos de enseñanza y aprendizaje verdaderamente globales, ¿no?, y que den lugar a un aprendizaje significativo en el alumnado, que se implica no solamente a través de la recepción, sino también de la producción en grupo. A partir de aquí, ¿a qué conclusiones, líneas de trabajo futuro y propuestas llegamos? Bueno, hemos dicho que una de nuestras conclusiones ya referenciada es que PALE realmente es una plataforma virtual, multilingüe, sin fronteras, o al menos solo con fronteras que tienen que ver con el acceso y tal, pero es una plataforma literaria. No podemos calificarla como tal, porque realmente no ha sido diseñada para promover en sí textos literarios o determinados autores y movimientos de la literatura. Pero sí es cierto que aunque sean poquitas dentro del montante total de las comunidades de práctica o de las publicaciones que se han ido haciendo desde enero hasta hace relativamente poco, hasta finales de mayo de este año, algunas publicaciones sí que tienen que ver con la explotación didáctica de los textos literarios en el aula, y por tanto de alguna manera entroncan con la didáctica de la lengua y de sus literaturas. Me gustaría que esto se impulsara, y por eso me propongo abrir una línea de debate nueva que nos permita centrarnos en este tema, o incluso una comunidad de prácticas que nos permita intercambiar recursos y buenas prácticas que nos ayuden a fomentar el uso de la literatura en la educación de personas adultas. A través de la plataforma he visto que lo que se publica en este sentido está vinculado sobre todo a los CEPAs, a los centros de personas adultas, pero no tanto a la formación profesional. Hasta cierto punto tiene sentido, porque hay ciclos en los que lo literario tiene difícil cabida, pero en aquellos que he referenciado antes, la atención a la persona en situación de dependencia, la educación infantil, la integración social, la mediación comunicativa, ¿qué más?, la promoción de la igualdad de género o la animación sociocultural y turística, sí que podrían valerse de la literatura para desarrollar proyectos muy interesantes en sus aulas. Posiblemente ya se esté haciendo, aunque no haya tanto recogido en la plataforma EPALE en esta línea. Por ello, os invito no solamente a daros de alta como miembro de la plataforma, sino a contar estas experiencias si la tenéis, y a uniros a mí, o incluso adelantaros y abrir esas nuevas comunidades y líneas de discusión en torno a la explotación de los textos literarios en el aula en el ámbito de la formación profesional. A partir de aquí, bueno, pues la reflexión final es que la literatura ayuda a derribar fronteras desde EPALE en la medida en que es utilizada
dentro de la educación de personas adultas para acabar con aquellas limitaciones que impiden a las personas crecer, madurar, mejorar, lanzarse al mundo profesional y desenvolverse en la sociedad pues, de manera plena y satisfactoria. Bueno, ya a estas alturas lo que me queda es dar las gracias a todas las personas que me habéis acompañado a lo largo de la presentación. Espero haberos aportado alguna idea de interés, alguna reflexión que os inspire y luego, bueno, también por supuesto quiero dar las gracias al equipo que ha organizado este primer Congreso Internacional Educando en la Frontera por la oportunidad que nos han brindado a las personas que hemos participado como ponentes. Muchísimas gracias a todos. Hasta siempre.